Jamás voy a olvidar la mirada fría de mi propia hija cuando gritó: «Esa vieja nomás estorba», frente a toda la familia de mi yerno. Esas palabras se quedaron retumbando dentro de mí como un eco doloroso que no quería apagarse. Estaba preparando la comida cuando escuché a Patricia gritando por teléfono en la sala: «Mamá, la familia de Miguel llega esta noche para la cena de confraternización. Necesitas sacar tus cosas de la recámara principal e irte a dormir al cuarto de servicio». Mi corazón se apretó como un puño. Esa era la recámara que compartí con mi difunto esposo Arturo por 35 años, donde crié a mi hija, donde lloré nuestras separaciones y celebré nuestros reencuentros. Patricia apareció en la cocina con esa expresión impaciente que conocía tan bien. «Mamá, ¿oíste lo que te dije? La suegra de Miguel va a dormir en la recámara principal. Es una ocasión especial y no podemos decepcionar a su familia». Traté de explicarle que esa recámara tenía mucho valor sentimental para mí, pero ella puso los ojos en blanco. «Mamá, vives aquí por nuestra bondad. No puedes ser tan egoísta. Por nuestra bondad». Esas palabras me dolieron más de lo que imaginaba. 45 años en esta casa de la colonia Roma Norte. 10 años cuidándola sola después de que Arturo partió, y ahora vivía ahí por bondad. Patricia siguió hablando, pero mi mente viajó lejos. Recordé cuando compramos esta casa con Arturo en los años 80, cada peso pagado con el sudor de nuestro trabajo. Él era albañil, yo costuraba para afuera, y juntos construimos no solo una casa, sino un hogar. Cuando Patricia nació, fue en esa recámara principal, donde la mecí en las madrugadas cuando lloraba. Fue ahí donde cuidé a Arturo durante su última enfermedad, donde sostuve su mano cuando se fue al cielo. ¿Me estás escuchando? La voz irritada de Patricia me trajo de vuelta. Te dije que necesitas quedarte en el cuarto de servicio esta noche. Y por favor, no aparezcas mucho durante la cena. La familia de Miguel es muy refinada. Comencé a recoger mis pocas cosas de la recámara principal con el alma partida. 45 años de recuerdos siendo empacados en 2 bolsas de plástico. Carmen, mi nieta de 16 años, apareció en la puerta y susurró: «Abuela, esto no está bien». Pero cuando Patricia llegó detrás de ella, la niña bajó la cabeza y se alejó. Al final de la tarde, cuando llegó la familia de Miguel, fui presentada como la mamá de Patricia que también vive aquí. Dolores, la madre de Miguel, me miró de arriba abajo y comentó en voz alta: «Ay, qué casa tan grande para tanta gente». Durante la cena, serví la mesa en silencio mientras ellos conversaban sobre viajes y negocios. Miguel contaba sobre su trabajo en la empresa constructora y Dolores presumía sobre su casa en las lomas de Chapultepec. Cuando derramé un poco de salsa en el plato de Dolores sin querer, Patricia explotó frente a todos. «Esta vieja solo da problemas. Mamá, vete a tu rincón y déjanos en paz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores me miró con desprecio. Miguel negó con la cabeza como si fuera una molestia. Y mis propios nietos bajaron la vista avergonzados. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero no se atrevió a decir nada. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo la salsa que se había derramado, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa noche dormí en el cuarto de servicio, entre cajas de detergente y productos de limpieza. El colchón delgado que Patricia había puesto ahí apenas amortiguaba la frialdad del piso. Cada risa que venía de la sala era como una bofetada, recordándome cómo me había convertido en una extraña en mi propia casa. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar todo. Dolores criticaba la decoración, decía que todo estaba muy pasado de moda. Miguel hablaba de sus planes para la empresa, de cómo quería expandir el negocio. Patricia se reía como una colegiala, complaciendo cada comentario de su suegra. Nadie mencionó mi nombre durante toda la velada. Por la mañana me levanté temprano como siempre y fui a preparar el café para la familia. Dolores ya estaba en la cocina revisando los trastes. «Disculpe, ¿dónde guarda el azúcar refinada? Esta mascabado está muy corriente para mí». Le mostré dónde estaba, pero ella suspiró. «Ay, qué cocina tan desorganizada. Patricia, deberías enseñarle a tu mamá a acomodar las cosas como debe ser». Durante el desayuno, la conversación giró en torno a los planes para remodelar la casa. Miguel hablaba emocionado sobre tirar paredes, modernizar la cocina.
hacer un asador en el patio. Esta casa tiene potencial, pero necesita una remodelación general. Dolores sugirió unos cambios padrísimos. Patricia asentía entusiasmada. Mamá siempre ha sido muy conservadora, pero ahora que ustedes están aquí para opinar, podemos hacer los cambios que se necesitan. Me di cuenta de que nadie me preguntaba nada, como si fuera solo un mueble viejo que había que tolerar. Cuando traté de opinar sobre conservar el jardín que Arturo había plantado, Dolores se rió. «Ay, doña Esperanza, tiene que aceptar que los tiempos han cambiado. El jardín da mucho trabajo y atrae mosquitos». Miguel agregó: «Podríamos poner césped sintético, queda padrísimo y no necesita cuidados». Por la tarde, mientras todos descansaban después de la comida, salí al patio donde estaban las rosas que Arturo plantó para mí en nuestro 10º aniversario de bodas. Me senté en la banca de madera que él mismo hizo y dejé que las lágrimas corrieran libremente. «Diosito, dame fuerzas», susurré bajito, mirando las flores que resistían al tiempo. Rosa, mi vecina de 45 años, se asomó por la cerca. «Esperanza, ¿estás bien? Anoche oí unos gritos». Le conté sobre la humillación de la cena, sobre tener que dormir en el cuarto de servicio, sobre los planes de remodelación que nadie me consultaba. Rosa movió la cabeza indignada. 45 años en esta casa, Esperanza. 45 años. ¿Cómo pueden tratarte así? Sus palabras me recordaron algo importante que había guardado en el fondo de mi mente. Los papeles de la casa, las escrituras, los documentos que Arturo siempre me decía que guardara muy bien. Y en ese momento, mientras las lágrimas caían sobre las rosas de Arturo, algo dentro de mí finalmente despertó. Durante la cena de esa noche, seguí sirviendo en silencio, pero algo había cambiado en mi mirada. Cuando Dolores comentó que el baño principal necesitaba azulejo nuevo, porque el actual se veía muy naco, yo solo asentí callada. Cuando Miguel explicó sus planes para hacer una terraza donde estaba el árbol de durazno que Arturo sembró, yo seguí lavando platos sin decir palabra, pero por dentro, una fuerza que no sentía desde hacía años comenzaba a crecer. Recordé las palabras de Arturo. «Esperanza, esta casa está a tu nombre para que nadie te pueda quitar lo que es tuyo». Recordé los sacrificios que hicimos juntos, las noches que cosí hasta muy tarde para pagar la hipoteca, los días que Arturo trabajó bajo el sol ardiente para construir nuestro patrimonio. Todo eso no había sido para que mi propia hija me tratara como una sirvienta en mi propia casa. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, saqué una caja vieja del closet donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban: la escritura original de la casa, el testamento de Arturo, los recibos de impuestos pagados durante décadas. Al día siguiente era sábado, y mientras la familia planeaba ir al centro histórico a pasear, yo tenía otros planes. «Mamá, necesitas quedarte para limpiar la casa. Regresamos en la tarde y queremos todo impecable», me dijo Patricia antes de salirse. «Claro, mija», le contesté con una sonrisa que ella no supo interpretar. Cuando se fueron, tomé mi bolsa con los documentos y caminé hacia el centro de Coyoacán, donde tenía una cita muy importante. En el trayecto, pasé por la iglesia de San Juan Bautista, donde Arturo y yo nos casamos. Me persigné y le pedí que me diera fuerzas para lo que venía. «Arturo, amor, ayúdame a hacer justicia». El despacho del licenciado Fernando Hernández estaba en una casa colonial muy bonita cerca del Jardín Centenario. Lo conocía desde hacía años porque él había ayudado a Arturo con los trámites de la casa. Cuando llegué, su secretaria me recibió con cariño. «Doña Esperanza, ¿cómo está? El licenciado la está esperando». Fernando me recibió con una sonrisa cálida pero preocupada. «Doña Esperanza, qué gusto verla, pero me preocupa su llamada de ayer. ¿En qué puedo ayudarla?». Le conté toda la situación: la humillación en la cena, que me echaron de mi recámara, los planes de remodelación que nadie me consultaba, el trato como si fuera una carga en mi propia casa. Él escuchó todo en silencio, a veces moviendo la cabeza con desaprobación. Cuando terminé, abrió un expediente y dijo: «Doña Esperanza, esta casa es suya por derecho propio. Su difunto esposo Arturo fue muy sabio al registrarla solamente a su nombre. Usted tiene total poder de decisión sobre lo que pase en esta propiedad». Le pregunté sobre las remodelaciones que Miguel y Patricia planeaban,
Y Fernando fue muy claro. Sin su autorización por escrito, ellos no pueden cambiar ni un foco. Y más importante, como propietaria, usted tiene el derecho de decidir quién vive o no vive en su casa. Regresé a casa con una sensación extraña de poder que no sentía desde hacía años. Patricia, Miguel y Dolores estaban en la sala con planos de la remodelación y proyectos regados por la mesa, planeando los cambios. ¿Dónde andabas, mamá? Hice café y no había nadie para lavar las tazas. La voz de Patricia tenía ese tono de molestia habitual, pero esta vez algo diferente pasó por mis ojos. Fui discretamente hasta el cuarto de servicio y guardé los documentos en lugar seguro entre mi ropa. Más tarde, durante la cena de esa misma noche, escuché a Miguel explicándole a Diego cómo estaría padrísimo tener una alberca donde estaba el jardín de la abuela. Vamos a contratar una empresa la próxima semana para empezar las obras. Tragué cada palabra en silencio, sabiendo que pronto ellos descubrirían una verdad que cambiaría todo. Carmen me vio desde el otro lado de la mesa y me guiñó el ojo, como si supiera que algo estaba tramando. Esa niña siempre fue muy lista. Después de la cena, mientras recogía los platos, Miguel me dijo: «Doña Esperanza, esperamos que entienda que estos cambios son para bien de todos. Una casa moderna vale más». Le sonreí. «Claro, Miguel, todo para bien». Dolores agregó: «Es que hay que modernizarse, doña Esperanza. No podemos vivir en el pasado». «Tiene razón, señora Dolores», le contesté mientras seguía recogiendo. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Fernando. «Licenciado, soy Esperanza Morales. ¿Podría venir mañana a mi casa? Creo que es hora de aclarar algunas cosas». Al día siguiente era domingo, y la familia había planeado ir a misa y después a comer a casa de unos amigos. «Mamá, nos vamos temprano. Quédate y descansa», me dijo Patricia con una sonrisa falsa. «Está bien, mija. Que Diosito las bendiga». Cuando se fueron, llamé a Fernando para confirmar que viniera en una hora. También llamé a Rosa para pedirle que fuera testigo de lo que iba a pasar. El licenciado Fernando llegó puntual a las 11 de la mañana, con su portafolio de piel y una expresión seria. Rosa también vino, vestida con su ropa de domingo y muy nerviosa. «Esperanza, ¿estás segura de lo que vas a hacer?» «Más segura que nunca en mi vida, Rosa». Revisamos todos los documentos una vez más. La escritura estaba clara. La casa era mía, completamente mía. Fernando preparó unos documentos adicionales, explicándome mis derechos como propietaria. «Doña Esperanza, lo que va a hacer está completamente dentro de la ley. Es su casa y usted decide». A las 3 de la tarde, cuando escuché el carro de Miguel estacionarse afuera, mi corazón empezó a latir más fuerte. Los oí hablando animadamente sobre la comida, sobre los planes para la semana siguiente. Patricia entró primero. «Mamá, trajimos postres de...». Se quedó callada al ver al licenciado Fernando sentado en la sala, con documentos extendidos sobre la mesa. Miguel y Dolores entraron detrás de ella, cargando a los niños que venían quedándose dormidos. «¿Licenciado Hernández?» Patricia lo reconoció de los trámites que habíamos hecho años atrás. «¿Qué hace aquí?» Fernando se puso de pie educadamente. «Buenas tardes. Vine a resolver una cuestión legal muy importante sobre esta propiedad». Miguel frunció el ceño. «¿Qué cuestión legal?» «Llevamos 3 años viviendo aquí. Todo está en orden». El abogado abrió su portafolio y puso los documentos sobre la mesa. «Exactamente, señor Miguel. Ustedes han estado viviendo aquí, pero esta casa pertenece exclusivamente a la señora Esperanza Morales». Y entonces, con una sonrisa que no podía ocultar, dije las palabras que había estado guardando por tanto tiempo. «Patricia, Miguel, Dolores, es hora de que sepan la verdad sobre de quién es realmente esta casa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Arturo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Patricia me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Miguel tenía la boca abierta, procesando lentamente las palabras del licenciado. Dolores se había puesto pálida y se agarraba del respaldo del sillón. Y yo, por primera vez en 3 años, me sentía completamente en control de mi propia vida. Lo que iba a pasar a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio se extendió por la sala como una manta pesada.
Patricia fue la primera en reaccionar, con esa risa nerviosa que siempre usaba cuando no entendía algo completamente. Licenciado Hernández, creo que hay una confusión. Por supuesto que mi mamá es la dueña de la casa, pero nosotros somos familia. Vivimos aquí juntos. Fernando abrió la carpeta y extrajo la escritura original. Señora Patricia, el problema no es que vivan aquí. El problema es que han estado tomando decisiones sobre una propiedad que no les pertenece, sin consultar a la verdadera dueña. Miguel se acercó a la mesa y tomó el documento. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas, buscando algo que le diera la razón. Doña Esperanza, nosotros hemos invertido mucho dinero en esta casa. Hemos pagado reparaciones, hemos mejorado. ¿Con qué dinero, Miguel? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Porque hasta donde yo sé, el único dinero que entra a esta casa son mis pensiones y la renta del local de abajo. Dolores intervino con su voz aguda. Esperanza, no seas malagradecida. Mis hijos han sacrificado mucho por cuidarte. Me reí, y mi risa sonó extraña hasta para mí misma. ¿Cuidarme? ¿Dormir en el cuarto de servicio mientras ustedes planean remodelar mi casa sin consultarme es cuidarme? Patricia se puso roja. Mamá, no exageres. Solo te pedimos que les dieras el cuarto principal a los invitados. Es una cuestión de cortesía. Patricia, dije, levantándome de mi silla. Ayer por la noche, mientras ustedes reían en la sala, yo estaba acostada en un colchón delgado entre las escobas, escuchando cómo planean tirar las paredes que tu papá construyó con sus propias manos. Carmen y Diego, que habían estado callados en un rincón, me miraban con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que me habían visto hablar así a su madre. Fernando carraspeó. Si me permiten, hay algunos puntos legales que deben quedar claros. Primero, cualquier modificación estructural a esta propiedad requiere autorización escrita de la señora Esperanza. Segundo, como única propietaria, ella tiene el derecho absoluto de decidir quién puede o no puede vivir aquí. Miguel dejó caer el papel sobre la mesa. Está bien, entendemos que la casa es suya, pero somos familia, doña Esperanza. No puede echarnos así como así. ¡Familia! Las palabras me salieron como un susurro que se volvió grito. ¿Familia es humillarme frente a extraños? ¿Familia es tratarme como si fuera una carga? ¿Familia es planear cambios en mi casa sin preguntarme qué opino? Rosa, que había permanecido callada, se acercó y puso su mano en mi hombro. Esperanza tiene razón. Yo he visto cómo la han tratado estos 3 años. Una madre no merece eso. Dolores la miró con desprecio. Usted no se meta, señora. Este es un asunto familiar. Claro que es un asunto familiar, intervine. Y es mi familia la que me ha faltado al respeto en mi propia casa. Patricia comenzó a llorar. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Yo soy tu hija. Estos son tus nietos. ¿Nos vas a echar a la calle? Sus lágrimas no me conmovieron como antes. Durante demasiado tiempo había cedido ante sus lágrimas. Había permitido que me manipulara con su llanto. Patricia, tú misma me dijiste ayer que vivía aquí por su bondad, pues ahora vas a descubrir cómo se siente vivir realmente por la bondad de alguien más. Fernando abrió otra carpeta. Hay algo más que deben saber. He revisado los registros de servicios públicos y todos los recibos de luz, agua, gas y teléfono han estado a nombre de la señora Esperanza durante estos 3 años. Técnicamente, ustedes han sido huéspedes en su casa. Miguel se puso pálido. Pero nosotros hemos contribuido con los gastos. ¿Cuánto exactamente?, preguntó Fernando, sacando una libreta. Porque según los registros bancarios que la señora Esperanza me proporcionó, todos los pagos de servicios han salido de su cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se sentó pesadamente en el sillón. Miguel, ¿es cierto eso? Mi yerno no respondió, pero su cara lo decía todo. Durante 3 años había estado viviendo en mi casa, usando mis servicios, planeando remodelar mi propiedad, todo mientras me hacían sentir como si me estuvieran haciendo un favor. Quiero que se vayan, dije finalmente. Todos ustedes. Quiero mi casa de vuelta. Patricia se acercó a mí con las manos extendidas. Mamá, por favor, piénsalo bien. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar con los niños? Miré a Carmen y Diego, y mi corazón se apretó. Pero luego recordé cómo se habían quedado callados cuando su madre me humilló.
cómo habían aprendido a verme como alguien inferior en mi propia casa. Patricia, los niños van a aprender una lección muy valiosa, que a las madres se les respeta, no se les humilla. Fernando cerró su portafolio. Les doy una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Después de eso, tendré que proceder legalmente. Cuando se fueron, Patricia dando portazos y Dolores murmurando maldiciones, me quedé sola con Rosa en mi sala. Por primera vez en 3 años, el silencio de mi casa me pareció apacible en lugar de desolado. Esperanza, ¿estás segura de lo que acabas de hacer?, preguntó Rosa preocupada. Más segura que nunca en mi vida. Me senté en el sillón donde Arturo solía leer el periódico por las tardes. Rosa, ¿sabes qué fue lo que más me dolió de todo esto? Ella negó con la cabeza. Que durante 3 años permití que me hicieran sentir como si fuera yo la que estaba de más en mi propia casa. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en mi recámara principal. La cama se sentía enorme sin Arturo, pero también se sentía como mía. Me levanté varias veces para tocar las cosas que había extrañado, la cómoda donde guardaba mis joyas, el espejo donde me peinaba todas las mañanas durante 40 años, la ventana desde donde veía salir el sol sobre el patio. Todo estaba en su lugar, pero yo había estado fuera, viviendo como una extraña en mi propio hogar. Al día siguiente, Patricia llegó temprano. La vi por la ventana, parada frente al portón, dudando si tocar o no. Finalmente se decidió y tocó el timbre. Cuando abrí, tenía los ojos rojos de llorar. «Mamá, necesitamos hablar». La dejé pasar, pero esta vez no le ofrecí café como siempre hacía. Nos sentamos en la sala, y por primera vez desde que era una niña, Patricia parecía pequeña y vulnerable. «Mamá, sé que me porté mal, sé que te lastimé, pero no puedes destruir nuestra familia por eso». ¿Destruir nuestra familia? La miré fijamente. Patricia, nuestra familia se destruyó el momento en que empezaste a tratarme como a una empleada en mi propia casa. Ella se secó las lágrimas. Fue culpa de Dolores, mamá. Ella es la que me metió esas ideas en la cabeza. Me decía que tenía que ser más firme contigo, que si no, nunca íbamos a poder hacer nuestra vida. ¿Y tú le creíste? Mamá, Miguel amenazó con dejarme si no ponía límites contigo. Dijo que su madre tenía razón, que mientras tú fueras la que mandara en la casa, él nunca se iba a sentir cómodo. Sus palabras me ayudaron a entender algo que había estado confuso durante mucho tiempo. Patricia no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Había sido influenciada, manipulada por una suegra que quería controlar todo y un marido que la chantajeaba emocionalmente. Pero eso no excusaba lo que me había hecho. Patricia, que otras personas te hayan influenciado no cambia el hecho de que tú elegiste tratarme mal. Tú elegiste humillarme frente a extraños. Tú elegiste hacerme dormir en el cuarto de servicio. Ella sollozó. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Patricia? Me incliné hacia adelante. Que durante 3 años, cada vez que me sentía mal por cómo me trataban, me convencía de que estaba exagerando, de que debía estar agradecida por tener familia. Me hicieron dudar de mis propios sentimientos. Patricia se cubrió la cara con las manos. Nunca quisimos que te sintieras así, pero así me sentí. Y ustedes lo sabían, Patricia. Sabían que me estaban lastimando y eligieron seguir haciéndolo. Esa tarde, después de que Patricia se fue prometiendo que iba a hablar con Miguel sobre buscar casa, me senté en el patio a regar las rosas de Arturo. Cada flor que tocaba me recordaba momentos felices. Nuestro primer aniversario, el día que nació Patricia, las tardes que pasábamos planeando el futuro. Arturo, le susurré a las rosas, creo que finalmente entiendo por qué pusiste la casa solo a mi nombre. Sabías que algún día iba a necesitar ser fuerte. El viento movió las hojas, y por un momento sentí que él me respondía. Rosa se asomó por la cerca. ¿Cómo te sientes, Esperanza? Confundida, admití. Por un lado, me siento liberada. Por otro lado, me duele haber llegado a esto con mi propia hija. Rosa pasó a mi patio y se sentó a mi lado en la banca. Esperanza, ¿te acuerdas de cuando Patricia era niña y se portaba mal? Asentí. ¿Qué hacías? La castigaba para que aprendiera. Pues esto es lo mismo, solo que Patricia ya es adulta y el castigo tuvo que ser más grande. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina,
Recordé todas las veces que había cocinado para una familia que me trataba como sirvienta. Recordé las veces que había lavado ropa que nunca me agradecían que lavara. Recordé las veces que había limpiado mesas después de cenas donde ni siquiera me invitaban a sentarme. Durante 3 años había sido la empleada doméstica de mi propia casa, y la peor parte era que había permitido que pasara. Al tercer día, Miguel vino solo. Se veía cansado y preocupado. «Doña Esperanza, ¿podemos hablar?». Lo dejé pasar, pero no lo invité a sentarse. Se quedó parado en medio de la sala, jugando con su gorra. «Doña Esperanza, sé que la regué, sé que la traté mal, y lo siento mucho». Sus disculpas sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. «Miguel, durante 3 años me trataste como si fuera un estorbo en mi propia casa. Ahora que descubriste que la casa es mía, vienes a disculparte. ¿No te parece un poco conveniente?». Él bajó la cabeza. «Tienes razón. No tengo excusa. Mi madre me metió ideas tontas en la cabeza. Me hizo creer que era normal que el hombre fuera el que mandara en la casa. ¿Y Patricia qué opinaba? Patricia solo quería que yo fuera feliz. Cuando mi mamá se quejaba de que usted tenía demasiado control, Patricia trataba de arreglar las cosas para que no hubiera problemas». Suspiré. Mi pobre hija había quedado atrapada entre un marido inmaduro y una suegra controladora, y había elegido traicionarme a mí para mantener la paz con ellos. «Miguel, ¿sabes cuál fue el momento en que supe que ya no podía seguir viviendo así?». Él negó con la cabeza. «Cuando tu madre dijo que mi jardín atraía mosquitos y tú dijiste que podían poner césped sintético. Ese jardín lo plantó mi esposo para mí. Cada rosa, cada árbol, cada planta tiene un recuerdo. Y ustedes lo querían destruir como si no significara nada». Miguel se veía genuinamente arrepentido. «No sabía que tenía tanto significado para usted». «Nunca me preguntaron, Miguel. En 3 años, nunca me preguntaron qué opinaba sobre nada». El cuarto día llegaron los 3 juntos, Patricia, Miguel y los niños. Dolores se había quedado en el hotel donde estaban hospedándose temporalmente. Carmen corrió hacia mí. «Abuela, te extraño mucho». Su abrazo me derritió el corazón, pero me mantuve firme. «Yo también te extraño, mi amor». Diego se quedó atrás, tímido. «Abuela, ¿ya no nos quieres?». Me arrodillé para quedar a su altura. «Los quiero mucho, Diego. Por eso necesito enseñarles algo muy importante, que a las abuelitas hay que tratarlas con respeto y cariño, no como si fueran una molestia». Patricia se acercó. «Mamá, ya encontramos un departamento en La Condesa. Podemos mudarnos el fin de semana». Era lo que yo había pedido, pero escuchar que realmente se iban me partía el corazón. «¿Está bien el lugar?», pregunté, porque por más enojada que estuviera, seguían siendo mi familia. «Está bien, mamá. Es pequeño, pero está bien». Miguel agregó: «Y ya hablé con mi mamá. Le expliqué que se pasó de la raya y que tiene que respetarla. Se va a regresar a Guadalajara mañana». Carmen me tomó de la mano. «Abuela, cuando nos mudemos, ¿puedo venir a visitarte?». «Por supuesto, mi amor, pero van a tener que aprender nuevas reglas». «¿Qué tipo de reglas?», preguntó Diego. «Reglas como, en casa de la abuela, a la abuela se le respeta. En casa de la abuela decide qué se cambia y qué no. En casa de la abuela, nadie duerme en el cuarto de servicio, excepto si es su elección». Los niños asintieron solemnemente, como si entendieran perfectamente lo que había pasado. El día de la mudanza, ayudé a empacar algunas cosas. Encontré fotos de cuando Patricia era niña, cuando éramos felices, cuando Arturo todavía vivía. «¿Te acuerdas de esta foto, mamá?». Patricia sostenía una imagen de sus 15 años. «Por supuesto. Tu papá trabajó doble turno durante 6 meses para pagarte esa fiesta». «Éramos felices», murmuró ella. «Éramos una familia de verdad». «Podemos volver a hacerlo», le dije, «pero va a tomar tiempo y va a requerir que todos aprendamos a tratarnos mejor». Cuando cargaron el último mueble en el camión, Patricia se acercó a mí. «Mamá, ¿me perdonas algún día?». La abracé, sintiendo que era mi niña pequeña otra vez. «Ya te perdoné, Patricia. Pero perdonar no significa olvidar. Significa darle una oportunidad al respeto de crecer donde antes había desprecio». Ella lloró en mi hombro. «Te prometo que voy a cambiar». «No me lo prometas a mí», le dije. «Prométetelo a ti misma». Cuando se fueron, me quedé parada en mi portón, viendo alejarse el camión. Rosa se acercó. «¿Te sientes triste?».
Triste y aliviada al mismo tiempo, admití. Es raro sentir dos cosas tan diferentes juntas. Esa noche, cené sola en mi comedor por primera vez en 3 años. La casa se sentía enorme, pero también se sentía mía. Cada rincón respiraba libertad, cada mueble estaba donde yo quería que estuviera. Antes de dormir, escribí en mi diario una reflexión que había estado formándose en mi mente durante toda la semana. A veces, amar a alguien significa enseñarle consecuencias. Durante 3 años traté de mantener la paz siendo pequeña, siendo invisible, siendo menos de lo que soy. Pero la paz que se construye sobre la humillación de uno mismo no es paz real. Es solo la ilusión de armonía mientras el alma se muere por dentro. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el jardín de Arturo. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo donde nadie me haría sentir como si fuera demasiado en mi propia existencia. Un capítulo donde volvería a ser Esperanza Morales, la mujer fuerte que había construido una vida junto a su esposo, no la sombra tímida en la que me había convertido por tratar de complacer a todos. La luna llena iluminaba las rosas y susurré una última oración antes de dormir. Gracias, Diosito, por darme el valor de recuperar mi dignidad. Y gracias, Arturo, por enseñarme que el amor verdadero nunca requiere que nos hagamos pequeños para que otros se sientan grandes. Desperté temprano esa primera mañana sola en mi casa después de años. El silencio no me pareció vacío como esperaba, sino lleno de posibilidades. Me levanté sin prisa, preparé mi café exactamente como me gustaba, fuerte y con un poquito de canela, y me senté en mi comedor a planear mi día. Por primera vez en 3 años, nadie me iba a decir qué hacer, a qué hora hacerlo o cómo hacerlo. La libertad se sentía extraña, pero deliciosa. Rosa tocó a la puerta media hora después. Esperanza, ¿cómo amaneciste? Diferente, le confesé mientras le servía café. Es como si hubiera despertado siendo yo misma otra vez. Nos sentamos en el patio, entre las rosas de Arturo, y Rosa notó algo en mi cara. Te ves, no sé cómo decirlo, más joven. Me siento más joven, como si hubiera estado cargando un peso enorme en los hombros y finalmente me lo hubiera quitado. Esa tarde decidí hacer algo que había querido hacer durante meses: rearreglar mi sala. Durante 3 años, Patricia había movido mis muebles para que quedaran más modernos. Había colgado cuadros que ella eligió. Había puesto adornos que a ella le gustaban. Poco a poco, mi casa había dejado de parecerse a la casa que Arturo y yo habíamos creado. Saqué del closet las fotos familiares que Patricia había guardado para no saturar las paredes. Volví a colgar el retrato de mi boda con Arturo en su lugar de honor sobre la chimenea. Moví el sofá de regreso a donde siempre había estado, frente a la ventana que daba al jardín. Mientras acomodaba mis cosas, sonó el teléfono. Era Patricia, con voz nerviosa. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo?» Su preocupación me conmovió, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Durante 3 años, ella nunca me había preguntado si necesitaba algo, a menos que fuera algo que ella pudiera usar como excusa para controlarme. «Estoy bien, Patricia. Solo estoy reacomodando mi casa». ¿Reacomodando? ¿Por qué? Porque quiero que se vea como mi casa otra vez, no como la casa de otra persona. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mamá, si cambias mucho las cosas, ¿cómo nos vamos a sentir cómodos cuando vayamos a visitarte?» Su pregunta me reveló tanto sobre cómo pensaba. Aún después de todo lo que había pasado, Patricia todavía creía que mi casa debía estar arreglada para la comodidad de otros, no para la mía. «Patricia, mi casa va a estar arreglada para que yo me sienta cómoda. Si ustedes se sienten cómodos también, qué bueno. Si no, tendrán que acostumbrarse». Esa noche, mientras cenaba tranquilamente viendo las noticias, sonó el timbre. Era Carmen, sola, con los ojos rojos de llorar. «Abuela, ¿puedo pasar?» La dejé entrar, preocupada. «¿Qué pasó, mi amor?» «Mis papás están peleando. Mamá dice que tú la odias y que nunca nos vas a perdonar. Papá dice que todo esto es culpa de mi abuela Dolores». Se sentó a mi lado en el sofá y se recargó en mi hombro. «Abuela, ¿de verdad nos odias?» Me partía el alma verla así. «Carmen, yo no los odio. Los amo muchísimo. Pero amar a alguien no significa dejar que te traten mal». «¿Mi mamá te trataba mal?» Era una pregunta difícil de responder.
¿Cómo le explicas a una niña de 16 años que su madre había sido cruel sin dañar su relación con ella? Tu mamá se perdió por un tiempo. A veces, cuando los adultos están confundidos, lastiman a las personas que más aman sin darse cuenta. Carmen me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de Arturo. Abuela, yo sí me daba cuenta de que te trataban mal. Me daba vergüenza, pero no sabía qué hacer. Sus palabras me dolieron y me consolaron al mismo tiempo. Al menos alguien había visto lo que yo estaba viviendo. Carmen, ¿sabes por qué no dijiste nada? Porque mamá siempre dice que los niños no deben meterse en los problemas de los adultos. Pero también porque tenía miedo de que se enojaran conmigo y me trataran como te trataban a ti. Esa confesión me partió el corazón. Carmen había estado viviendo con miedo, caminando de puntitas para no despertar la ira que habían dirigido hacia mí. Carmen, mírame. Tomé su cara entre mis manos. En esta casa, tú siempre puedes decir lo que piensas. Siempre puedes defender lo que es correcto. Y nunca, nunca tienes que tener miedo de que te castiguen por hacer lo correcto. Ella lloró en mis brazos, liberando meses de tensión acumulada. La llevé de regreso a su casa nueva esa noche, y Patricia me recibió en la puerta con cara de culpa. Mamá, gracias por cuidarla. Está muy confundida con todo esto. No está confundida, Patricia. Está procesando cosas que ha visto durante mucho tiempo, pero que no se atrevía a decir. Patricia bajó la vista. ¿Qué tipo de cosas? Pregúntale a ella, pero prepárate para escuchar verdades que tal vez no quieras oír. Los días que siguieron establecí una nueva rutina. Me levantaba sin prisa, desayunaba leyendo el periódico completo, algo que no había podido hacer en años porque siempre tenía que estar disponible para servir a otros. Después salía a caminar por el parque de Coyoacán. Saludaba a los vecinos que no había visto en mucho tiempo porque siempre estaba ocupada con las demandas de Patricia y Miguel. Por las tardes, leía en mi jardín o tejía mientras escuchaba música que me gustaba, no la música que a ellos les gustaba. Una mañana, mientras regaba mis plantas, apareció Miguel en el portón. Se veía nervioso, como si no estuviera seguro de si debía estar ahí. «Doña Esperanza, ¿puedo hablar con usted?» Lo dejé pasar, pero noté algo diferente en su actitud. Ya no tenía esa confianza arrogante que mostraba cuando creía que mi casa era su casa. «¿Qué necesitas, Miguel?» Quería agradecerle. Su respuesta me sorprendió. ¿Agradecerme qué? Por enseñarme algo que mi papá nunca me enseñó. Se sentó en la orilla de la silla, como si no se sintiera con derecho a estar cómodo. Mi papá se murió cuando yo tenía 12 años, y mi mamá me crió sola. Ella siempre me dijo que cuando me casara, yo tenía que ser el jefe de mi casa, que mi esposa tenía que hacer lo que yo dijera. Pensé que eso era lo normal. Sus palabras me ayudaron a entender muchas cosas. Dolores había criado a un hijo con ideas equivocadas sobre lo que significaba ser hombre. Miguel, ser el hombre de la casa no significa mandar sobre todos. Significa proteger y respetar a todos. Él asintió. Ya me di cuenta. Cuando vi cómo Patricia sufría por tener que elegir entre usted y yo, entendí que yo estaba siendo egoísta. ¿Cómo está Patricia? Confundida, triste, arrepentida, pero también aliviada. ¿Aliviada? Sí. Dice que se siente libre de ya no tener que fingir que está de acuerdo con cosas que la hacían sentir mal. Miguel se quedó callado por un momento, jugando con sus manos. Doña Esperanza, ¿cree que algún día podamos volver a ser familia como antes? Miguel, nunca podremos ser familia como antes, porque antes había secretos y resentimientos escondidos. Pero podemos ser una familia mejor, una familia más honesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo? Aprendiendo que el respeto no se exige, se gana, y que el amor verdadero no requiere que alguien se haga pequeño para que otros se sientan grandes. Esa tarde, Patricia llegó sola. Traía un ramo de rosas del mercado, no las rosas caras de la florería que solía comprar para impresionar a otros, sino las rosas sencillas que sabía que me gustaban. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Siempre podemos hablar, Patricia». Nos sentamos en el patio y ella miraba las rosas de Arturo con nostalgia. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a cuidar estas rosas? Tenías 8 años. Te encantaba ayudarme a regarlas». «¿Cuándo dejé de ser esa niña, mamá?» Su pregunta me llegó al alma. «No dejaste de ser esa niña, Patricia. Solo te perdiste por un tiempo. ¿Cómo puedo encontrarme otra vez?
empezando por preguntarte qué tipo de persona quieres ser, no qué tipo de persona otros quieren que seas. Ella lloró silenciosamente. Quiero ser el tipo de persona que mi hija admire, no el tipo de persona de la que se avergüence. Carmen no se avergüenza de ti, Patricia. Se avergonzaba de cómo actuabas, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que las acciones se pueden cambiar, pero las personas son valiosas sin importar sus errores. Patricia me abrazó. Mamá, ¿me puedes enseñar cómo ser mejor? Puedo acompañarte mientras tú aprendes a ser mejor, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Una semana después, Patricia y Miguel llegaron juntos con una propuesta. Mamá, queremos ofrecerte algo. ¿Qué tipo de algo? Queremos pagarte renta. Su oferta me sorprendió. ¿Renta por qué? Por todos los años que vivimos aquí sin contribuir realmente. Calculamos cuánto habríamos gastado en renta en otro lugar y queremos dártelo. Miguel sacó un sobre. No es todo lo que te debemos, pero es un inicio. Los números en el papel me impresionaron. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo, pero más importante que el dinero era lo que representaba. Reconocimiento de que había estado subsidiando sus vidas sin recibir ni agradecimiento. No necesito que me paguen, les dije. ¿Entonces no lo va a aceptar? No dije eso. Dije que no lo necesito, pero lo voy a aceptar porque ustedes necesitan dármelo. Patricia frunció el ceño. No entiendo la diferencia. La diferencia es que yo ya no necesito nada de ustedes para ser feliz o para sobrevivir, pero ustedes necesitan dar este paso para limpiar su conciencia y empezar una nueva relación conmigo. Miguel sonrió. Es como cuando uno le debe dinero a un amigo. Aunque el amigo diga que no importa, uno no se siente tranquilo hasta que paga. Exacto. Con el dinero que me dieron, decidí hacer algo especial. Contraté a un jardinero para que me ayudara a expandir el jardín de Arturo. Planté nuevas rosas, agregué un pequeño sendero de piedra, puse una banca nueva donde pudiera sentarme a leer. Cada mejora que hacía era un acto de amor propio, una forma de decirme a mí misma que merecía belleza y comodidad en mi propia casa. Rosa venía a visitarme casi todos los días, y notó los cambios no solo en mi casa, sino en mí misma. Esperanza, te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más presente, como si antes fueras un fantasma en tu propia vida y ahora fueras real. Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante 3 años había estado viviendo en modo de supervivencia, tratando de ser invisible para no molestar, tratando de ser útil para justificar mi existencia. Ahora estaba viviendo en modo de prosperidad, ocupando mi espacio sin disculpas. Carmen empezó a visitarme regularmente después de la escuela. Al principio venía con el pretexto de que necesitaba ayuda con las tareas, pero pronto se hizo claro que lo que realmente necesitaba era un lugar donde pudiera ser ella misma sin caminar sobre cáscaras de huevo. Abuela, en tu casa puedo respirar, me dijo un día. ¿Qué quieres decir? En mi casa nueva todos estamos siendo extra cuidadosos para no hacer enojar a nadie. Es cansado. Carmen, ¿tus papás están siendo cuidadosos contigo o están siendo cuidadosos entre ellos? Entre ellos. Conmigo están tratando de ser extra amables, como si me debieran algo. Sus observaciones eran increíblemente maduras para una niña de su edad. ¿Y te deben algo? No sé. Tal vez me deben una disculpa por hacerme vivir en una casa donde había tanta tensión. ¿Se las has pedido? No me atrevo. Carmen, mírame. Me senté frente a ella. En la vida, las personas no pueden darte lo que no saben que necesitas. Si necesitas una disculpa, pídela. Si necesitas que cambien algo, díselos. No porque tengas derecho a exigir, sino porque tienes derecho a comunicar. Esa tarde, cuando Patricia vino por Carmen, la niña le dijo: «Mamá, necesito que me pidas perdón por hacer que nuestro hogar fuera un lugar tenso». Patricia se quedó sin palabras, pero después abrazó a su hija y le pidió disculpas con lágrimas en los ojos. Un mes después de que se mudaran, recibí una llamada inesperada. Era Diego, mi nieto de 12 años. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte el fin de semana?» «Por supuesto, mi amor. Pero ¿por qué me llamas tú y no tu mamá?» «Porque quiero pedirte perdón por algo y no quiero que mis papás se enteren todavía». Su respuesta me intrigó. «¿Perdón por qué, Diego?» «Por quedarme callado cuando te trataban mal. Yo sabía que estaba mal, pero tenía miedo». Cuando Diego llegó ese sábado, se veía más serio de lo que un niño de 12 años debería verse.
Nos sentamos en el jardín y él me dijo: «Abuela, yo sabía que no era justo que durmieras en el cuarto de servicio, sabía que no era justo que no pudieras opinar sobre los cambios de la casa, pero no dije nada porque…». Se quedó callado. ¿Por qué qué, mi amor? Porque me gustaba que mis papás estuvieran contentos. Cuando abuela Dolores estaba contenta, papá estaba contento. Cuando papá estaba contento, mamá estaba contenta. Pero para que todos estuvieran contentos, tú tenías que estar triste. Sus palabras me partieron el corazón y me llenaron de orgullo al mismo tiempo. Este niño había entendido la dinámica familiar mejor que los adultos. Diego, ¿sabes qué es lo más importante que me dijiste? Él negó con la cabeza. Que te diste cuenta de que algo estaba mal. Muchos adultos no se dan cuenta de eso. ¿No me odias por no haber dicho nada? Diego, tú eres un niño. No era tu responsabilidad arreglar los problemas de los adultos. Era nuestra responsabilidad no crear problemas que te afectaran. Pasamos el fin de semana juntos y Diego me ayudó en el jardín. Mientras plantábamos nuevas flores, me dijo: «Abuela, ¿sabes qué es lo que más me gusta de venir aquí ahora? ¿Qué? Que tú pareces feliz. Antes siempre parecías preocupada o triste, como si estuvieras esperando que alguien te regañara. ¿Y ahora cómo parezco? Ahora pareces como la abuela de las fotos viejas, como la abuela que conocía al abuelo Arturo». Esa noche, mientras Diego dormía en la recámara de huéspedes, no en el cuarto de servicio, reflexioné sobre su observación. Durante 3 años, había perdido no solo mi lugar en mi casa, sino también mi identidad. Me había convertido en una versión disminuida de mí misma, siempre en modo defensivo, siempre tratando de no molestar. Ahora estaba recuperando no solo mi casa, sino también mi esencia. El domingo por la mañana, Patricia vino por Diego. Se quedó para desayunar y noté cómo observaba mi casa con nuevos ojos. «Mamá, te ves radiante». «Me siento radiante, Patricia. La casa también se ve diferente. Se ve como hogar. Siempre fue hogar, Patricia. Solo que por un tiempo dejé que otros decidieran cómo debía verse mi hogar. Cuando se fueron, me quedé parada en mi jardín, respirando el aire fresco de la mañana. En 6 semanas había recuperado mi casa, había restablecido límites claros con mi familia, había empezado a sanar relaciones que parecían rotas para siempre. Pero lo más importante, había recuperado mi propia voz, mi propio poder, mi propio lugar en el mundo. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy entendí algo fundamental. Durante 3 años, no solo permití que otros tomaran control de mi casa, sino que entregué el control de mi propia vida. Dejé que otros decidieran cómo debía sentirme, qué merecía, qué podía esperar. El día que tomé la decisión de recuperar mi casa, también tomé la decisión de recuperar mi vida. Y esa decisión lo cambió todo. 2 meses habían pasado desde que mi familia se mudó, y la vida había tomado un ritmo que no conocía desde hacía años. Me despertaba cada mañana sin esa sensación de ansiedad que había cargado durante tanto tiempo, esa sensación de tener que caminar de puntitas en mi propia casa. Ahora mis mañanas eran mías. Café tranquilo, periódico completo, riego del jardín sin prisa. Era una libertad tan simple que resultaba casi revolucionaria. Patricia había establecido una rutina de visitarme los miércoles por la tarde. Al principio venía con nerviosismo, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se habían vuelto más naturales, más honestas. Ese miércoles llegó con cara de preocupación. «Mamá, necesito contarte algo». Se sentó en la sala, mi sala, arreglada como a mí me gustaba, y suspiró profundo. Miguel perdió su trabajo. La noticia me preocupó genuinamente. «¿Qué pasó?» «Recortes de personal. La empresa constructora está pasando por dificultades económicas». Patricia jugaba con sus manos, un hábito que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. «Mamá, estamos un poco apretados económicamente. El departamento es más caro de lo que pensábamos y ahora con un solo sueldo…». Su voz se apagó, como si no se atreviera a continuar. «Patricia, ¿me estás pidiendo ayuda económica?» Ella se puso roja. «No. Bueno, sí, pero no como antes. No como cuando vivíamos aquí y tú pagabas todo sin que ni siquiera lo reconociéramos». Hizo una pausa. «Estoy preguntando si nos puedes prestar dinero,
con intereses, con un plan de pago, como un préstamo real. Su forma de pedirlo me conmovió. Era la primera vez en años que me trataba como a una adulta igual a ella, no como a una fuente automática de recursos. ¿Cuánto necesitas? 20,000 pesos para cubrir gastos mientras Miguel encuentra otro trabajo. Era una cantidad considerable, pero no imposible para mí. Las pensiones de Arturo y mía, más la renta del local de abajo, me daban una estabilidad económica que mi familia nunca había entendido completamente. Patricia, te voy a hacer el préstamo, pero con condiciones. Sus ojos se llenaron de alivio y gratitud. Las que tú quieras, mamá. Primera condición. Van a firmar un pagaré con tasas de interés justas pero reales. Segunda condición. Van a hacer pagos mensuales puntuales. Tercera condición. Si se atrasan en los pagos, no vienen a pedirme clemencia emocional. Esto es un acuerdo de negocios entre adultos. Patricia asintió solemnemente. Y la cuarta condición, hice una pausa dramática. Quiero que Miguel venga conmigo a pedírmelo. No quiero que tú seas la única que cargue con la responsabilidad de esta conversación difícil. Al día siguiente llegaron juntos. Miguel se veía humilde, muy diferente del hombre arrogante que había conocido 3 años atrás. Doña Esperanza, Patricia me contó de su conversación. Quiero agradecerle por considerarnos para el préstamo. Miguel, no me tienes que agradecer todavía. Todavía no he decidido si se los voy a dar. Su cara se llenó de confusión. Pero Patricia dijo que... Patricia malinterpretó. Lo que dije fue que les haría el préstamo si ustedes cumplían con todas mis condiciones. Todavía falta que cumplas con una. Miguel se enderezó. ¿Cuál condición? Quiero que me expliques qué aprendiste de todo lo que pasó. Quiero saber si entendiste realmente lo que hicieron mal, o si solo están siendo amables conmigo porque me necesitan. Era una prueba dura, pero necesaria. Durante 3 años había sido manipulada emocionalmente por esta familia. No iba a permitir que volviera a pasar, préstamo o no préstamo. Miguel se tomó su tiempo para responder. Doña Esperanza, aprendí que ser hombre no significa mandar sobre otros. Aprendí que mi mamá me enseñó ideas equivocadas sobre lo que significa ser esposo. Aprendí que cuando llegué a esta casa, no llegué como invitado agradecido, sino como conquistador que quería cambiar todo a su conveniencia. Hizo una pausa. Y aprendí que usted no era una suegra molesta que había que tolerar, sino una mujer fuerte que había construido una vida y merecía respeto en su propia casa. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Miguel, ¿cómo sé que no me estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Porque, intervino Patricia, él ya empezó a cambiar cómo me trata a mí. Ya no toma decisiones unilaterales sobre nuestro hogar. Me consulta antes de hacer cambios. Y cuando Carmen le dijo que había aprendido de usted que las mujeres tienen derecho a opinar, él se sintió orgulloso en lugar de amenazado. Esa información me dio más confianza que todas las disculpas del mundo. Los cambios reales se ven en las acciones cotidianas, no en las palabras bonitas que se dicen cuando se necesita algo. Está bien, les voy a hacer el préstamo, pero quiero que entiendan algo. Esto no es un regreso a la relación anterior. Esto es una nueva relación entre adultos que se respetan mutuamente. Firmamos los documentos esa misma tarde, con el licenciado Fernando como testigo. Una semana después, Carmen llegó a mi casa muy emocionada. Abuela, tengo que contarte algo increíble. Se sentó a mi lado en el sofá, radiante de felicidad. ¿Qué pasó, mi amor? Ayer mis papás me preguntaron qué pensaba yo sobre que papá buscara trabajo en Guadalajara. Me dijeron que era una decisión familiar y que mi opinión importaba. Sus ojos brillaban. Me trataron como si mi voz importara. ¿Y qué les dijiste? Les dije que si era mejor para la familia, yo podía adaptarme. Pero también les dije que quería seguir siendo cercana contigo, sin importar dónde viviéramos. Carmen tomó mi mano. Y mamá me prometió que siempre vamos a hacer el esfuerzo de mantener nuestra relación, porque ella aprendió lo importante que es tener una buena relación con la mamá. Sus palabras me llenaron de esperanza. Patricia estaba rompiendo el ciclo de irrespeto que había aprendido de Dolores. Diego también empezó a visitarme más seguido. Un sábado llegó con una propuesta que me sorprendió. Abuela, ¿te puedo ayudar en tu jardín todos los sábados? No por dinero, sino porque me gusta. Por supuesto, mi amor. Pero ¿por qué de repente te interesa la jardinería? Porque cuando trabajo en tu jardín,
siento como si estuviera conociendo al abuelo Arturo. Y también porque cuando estoy aquí, entiendo por qué era tan importante que recuperaras tu casa. Trabajamos juntos ese día, plantando nuevas flores que él había elegido. Mientras cavábamos, me dijo: «Abuela, mis amigos de la escuela no entienden por qué echaste a tus hijos de tu casa. Dicen que sus abuelas nunca harían eso. ¿Y tú qué les dices?» Les digo que sus abuelas probablemente nunca necesitaron hacerlo porque sus familias las respetan, pero que tú tuviste que enseñarnos a respetarte y que fue la única manera. Sus palabras me impresionaron por su madurez. Diego, ¿no te da pena conmigo por lo que pasó? No, abuela. Me da pena que tuviste que llegar tan lejos para que te escucháramos, pero me da orgullo que fueras tan valiente. Ese niño de 12 años había entendido algo que muchos adultos no comprenden, que defender la propia dignidad no es crueldad, es necesidad. Rosa seguía siendo mi confidente y observadora más astuta de todos los cambios. Esperanza, ¿has notado cómo ha cambiado tu familia desde que pusiste límites? ¿En qué sentido? Patricia ya no tiene esa actitud de mártir que tenía antes. Miguel ya no actúa como si fuera el rey del mundo. Y los niños hablan diferente, como si fueran más conscientes de los sentimientos de otros. Tenía razón. Al establecer consecuencias claras por el maltrato, había forzado a todos a crecer emocionalmente. Un día me llegó una carta inesperada. Era de Dolores, la madre de Miguel, desde Guadalajara. «Estimada Esperanza», comenzaba, «he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que pasó cuando estuve en su casa. Mi hijo me ha explicado los errores que cometimos, y quiero pedirle una disculpa». La carta continuaba por 2 páginas, explicando cómo ella había criado a Miguel con ideas equivocadas sobre el matrimonio, cómo había interpretado mi bondad como debilidad, y cómo se había sentido amenazada por mi relación cercana con Patricia. «No espero que me perdone inmediatamente», terminaba la carta, «pero quiero que sepa que he aprendido de mis errores y que estoy trabajando para ser una mejor suegra y abuela. También quiero que sepa que respeto profundamente lo que usted hizo. Requirió mucho valor defender su dignidad de esa manera». La carta me conmovió, especialmente porque no pedía nada a cambio. Era simplemente una disculpa sincera de una mujer que había reflexionado sobre sus acciones. Le respondí una carta breve pero cálida, agradeciendo su honestidad y expresando que esperaba que pudiéramos construir una relación más saludable en el futuro. No era perdón completo, eso llevaría tiempo, pero era un primer paso hacia la sanación. 3 meses después de mudarse, Patricia me invitó a cenar en su nuevo departamento. Era la primera vez que iba a visitarlos en su espacio. El departamento era pequeño pero acogedor, y noté inmediatamente algo diferente. Había fotos de Arturo y mías en lugares prominentes, no escondidas como había pasado en mi propia casa cuando ellos vivían ahí. «Mamá», me dijo Patricia mientras me enseñaba el lugar, «quiero que sepas que hemos aprendido a valorar la familia de una manera diferente». Durante la cena, Miguel me sorprendió con un anuncio. «Doña Esperanza, conseguí trabajo. Es en una empresa más pequeña, pero el ambiente es mejor». «Felicidades, Miguel. Y hay algo más. He estado yendo a terapia». Esa confesión me sorprendió. ¿Terapia para qué? Para entender por qué me resultaba tan fácil ser irrespetuoso con usted. El terapeuta me ayudó a ver que tengo problemas para lidiar con mujeres fuertes porque mi mamá siempre me trató como si fuera un rey. Patricia agregó: «Yo también he estado yendo a terapia, para entender por qué era tan fácil para mí traicionar a mi propia madre para complacer a otros». Sus palabras me emocionaron. Era evidencia real de que estaban haciendo el trabajo interno necesario para cambiar, no solo ajustando su comportamiento superficialmente. ¿Y qué han aprendido? Que los dos teníamos miedo del conflicto. Entonces preferíamos sacrificarte a ti en lugar de enfrentar los problemas reales, dijo Patricia. Esa noche regresé a mi casa con una sensación de paz que no había sentido en años. No era la paz de la resignación que había tenido antes, sino la paz de la justicia. Mi familia había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, había reflexionado profundamente sobre sus errores y estaba haciendo el trabajo necesario para cambiar. Y yo había descubierto que tenía la fuerza para exigir respeto sin perder el amor. Carmen me llamó esa misma noche. «Abuela,
Gracias por enseñarnos que el amor verdadero incluye límites. ¿Qué quieres decir, mi amor? Quiero decir que si nos hubieras perdonado inmediatamente sin consecuencias, no habríamos aprendido nada. Habríamos seguido siendo la misma familia disfuncional. Pero porque fuiste firme, todos tuvimos que crecer. Al día siguiente, mientras regaba las rosas de Arturo, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 6 meses atrás, había sido una mujer invisible en su propia casa, caminando de puntitas para no molestar a nadie, sintiéndose como una carga en su propia vida. Ahora era una mujer que había recuperado no solo su casa, sino su voz, su poder, su lugar en el mundo. Más importante aún, había enseñado a su familia que el respeto no es opcional, es fundamental. Rosa se asomó por la cerca. ¿En qué piensas, Esperanza? Estoy pensando que a veces el amor más difícil es el amor que dice no. Durante años traté de mantener la paz diciendo sí a todo, siendo flexible con todo, cediendo en todo. Pero esa no era paz real, era solo evitar conflicto mientras me moría por dentro. ¿Y ahora? Ahora tengo paz real, porque es una paz construida sobre respeto mutuo, no sobre mi autodestrucción. Esa tarde Patricia llegó con el primer pago del préstamo. No solo el dinero, sino una carta explicando cómo estaban manejando su presupuesto y cuándo esperaban hacer el siguiente pago. Era un nivel de responsabilidad y transparencia que nunca había mostrado antes. Mamá, quiero que sepas que este préstamo no es solo dinero para nosotros. Es una oportunidad de demostrarte que hemos cambiado realmente. Patricia, le dije mientras contaba el dinero, lo que más me importa no es que me paguen este préstamo. Lo que más me importa es que aprendieron a pedirlo con respeto y a pagarlo con responsabilidad. Eso muestra un cambio real en cómo ven nuestra relación. Ella sonrió. Ya no te vemos como mamá que nos debe todo. Te vemos como Esperanza que nos ama, pero también se ama a sí misma. 6 meses después de haber recuperado mi casa, organicé una cena familiar. No una cena donde yo servía y otros disfrutaban, sino una cena donde todos contribuíamos. Patricia trajo el postre, Miguel trajo las bebidas, Carmen ayudó a cocinar, Diego puso la mesa. Por primera vez en años, me senté a cenar con mi familia sintiéndome como la matriarca respetada que siempre debía haber sido, no como la sirvienta tolerada en la que me había convertido. Durante la sobremesa, Miguel levantó su copa. Quiero hacer un brindis por doña Esperanza, que nos enseñó que amar a alguien incluye respetar a alguien. Todos brindamos, y yo sentí que finalmente había recuperado no solo mi casa y mi dignidad, sino también mi familia, pero en términos completamente nuevos y mucho más saludables. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Las rosas de Arturo perfumaban el aire nocturno, y por primera vez desde su muerte, sentí que él estaría orgulloso no solo de cómo había cuidado nuestro hogar, sino de cómo había cuidado mi propia alma. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construye todo amor verdadero. 1 año había pasado desde aquella noche cuando grité, «Esta vieja solo da problemas». Me echó de mi propia recámara. 1 año desde que descubrí que tenía el poder de recuperar mi dignidad y mi casa. Mientras preparaba mi café matutino, contemplé cómo había cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Mi rutina matutina se había vuelto sagrada. Despertaba sin alarma, porque mi cuerpo había aprendido a descansar sin ansiedad. Preparaba café exactamente como me gustaba, fuerte y con canela, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Me sentaba en mi comedor con vista al jardín, leyendo el periódico completo mientras el sol pintaba mi patio de dorado. Era una simplicidad tan profunda que se sentía como lujo. Rosa seguía siendo mi compañera de conversaciones matutinas. Esperanza, cada vez que te veo, me das esperanza a mí también, me dijo esa mañana mientras compartíamos café en el patio. ¿Esperanza de qué? De que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida. Verte reclamar tu poder a los 67 años me recuerda que yo también puedo hacer cambios a los 65. Sus palabras me conmovieron. Sin pretenderlo, mi historia se había convertido en inspiración para otras mujeres. Patricia ahora me visitaba los domingos por la mañana, no por obligación,
sino por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Ese domingo llegó con noticias importantes. Mamá, Miguel consiguió un ascenso. Vamos a poder pagarte el préstamo completo 3 meses antes de lo acordado. Su cara irradiaba orgullo genuino, no solo por el dinero, sino por cumplir su palabra. Patricia, lo que más me llena de alegría no es que me paguen pronto, sino cómo han manejado esta responsabilidad. Han demostrado que son adultos confiables. Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal? Patricia se veía vulnerable, como cuando era niña, y tenía que confesar algo importante. ¿Te arrepientes de habernos echado de la casa? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. Patricia, me arrepiento de haber llegado a ese punto. Me arrepiento de haber permitido que la situación se deteriorara tanto que no tuve más opción. Pero no me arrepiento de haber tomado esa decisión cuando fue necesaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ojalá hubiera puesto límites desde el principio, antes de que fuera necesario llegar a medidas tan drásticas. Pero una vez que llegamos ahí, defender mi dignidad fue la única opción correcta. Patricia asintió pensativamente. Mamá, creo que a todas las mujeres nos enseñan a ser amables hasta que nos destruimos por dentro. Tú nos enseñaste que hay un momento para dejar de ser amables y empezar a ser valientes. Carmen llegó esa tarde con una sorpresa. Abuela, escribí un ensayo sobre ti para mi clase de español. ¿Te lo puedo leer? Me senté en el sillón, curiosa por escuchar cómo mi nieta de 17 años había procesado nuestra historia familiar. Mi abuela Esperanza comenzó a leer. Me enseñó que el respeto no es algo que se ruega, es algo que se exige. Durante años vi cómo mi familia la trataba como si fuera invisible en su propia casa. Cuando finalmente se defendió, algunos dijeron que fue cruel. Pero yo aprendí que a veces la crueldad real es permitir que te traten mal para mantener una paz falsa. Sus palabras me llenaron de orgullo. Carmen había entendido no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Abuela, tu historia cambió cómo veo mis propias relaciones. Ya no acepto faltas de respeto de mis amigos o novios, porque aprendí que enseñamos a otros cómo tratarnos. Mi nieta había aprendido a los 17 años una lección que a mí me tomó 67 años entender completamente. Diego, ahora de 13 años, había continuado ayudándome en el jardín todos los sábados. Esa tarde, mientras plantábamos nuevos rosales, me dijo algo que me partió el corazón. Abuela, mis amigos me preguntan si todavía estoy enojado contigo por haber echado a mis papás. ¿Y qué les dices? Les digo que nunca estuve enojado contigo. Estuve enojado con la situación. Estuve enojado porque mis papás no se dieron cuenta solos de que te estaban lastimando. Diego, ¿alguna vez te sentiste abandonado cuando se mudaron? Al principio sí, pero después entendí algo importante. Tú no nos abandonaste. Nosotros te habíamos abandonado primero, emocionalmente. Tú solo hiciste visible un abandono que ya existía. La madurez emocional de este niño me asombraba constantemente. ¿Cómo llegaste a entender eso? Porque ahora que mis papás me tratan con más respeto, entiendo la diferencia entre estar físicamente presente y estar emocionalmente presente. Durante 3 años, ustedes estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Miguel había cambiado de maneras que nunca pensé posibles. Un día vino solo a visitarme, algo que nunca había hecho antes. Doña Esperanza, quiero agradecerle por salvar mi matrimonio. Su declaración me sorprendió. ¿Cómo salvé tu matrimonio? Antes de que nos echara, Patricia y yo estábamos viviendo una mentira. Yo era un tirano disfrazado de proveedor, y ella era una víctima disfrazada de esposa complaciente. Ninguno de los dos era feliz realmente. ¿Y ahora? Ahora tenemos un matrimonio real, entre 2 adultos que se respetan mutuamente. Patricia ya no me teme, y yo ya no necesito controlarla para sentirme importante. Miguel hizo una pausa. Su valentía nos enseñó que el amor verdadero requiere honestidad, incluso cuando esa honestidad es incómoda. Sus palabras me confirmaron que el cambio en mi familia había sido profundo y duradero, no superficial y temporal. Una tarde, mientras organizaba fotos viejas, encontré una imagen de Arturo y yo el día que compramos esta casa. Éramos jóvenes, llenos de sueños, abrazados frente al portón que ahora era completamente mío otra vez. Arturo, le susurré a la foto, finalmente entendí por qué pusiste la casa solo a mi nombre.
No era solo para protegerme económicamente, era para asegurarte de que siempre tendría el poder de proteger mi propia dignidad. Esa noche, escribí en mi diario una reflexión que había estado madurando durante meses. Durante 70 años de vida, nunca había entendido la diferencia entre ser amada y ser respetada. Había confundido la necesidad de otros por aceptación. Había interpretado su dependencia económica como amor, pero el amor real incluye respeto. El amor que requiere que te hagas pequeña no es amor, es conveniencia disfrazada. La carta más sorprendente llegó un martes por la mañana. Era de Dolores, pero esta vez desde la Ciudad de México. Querida Esperanza, comenzaba, he venido a la capital para hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, pedirle perdón en persona, si usted me lo permite. La carta explicaba que Dolores había estado reflexionando sobre su comportamiento y había decidido buscar ayuda profesional para entender por qué había sido tan controladora con su hijo y tan irrespetuosa conmigo. Decidí encontrarme con ella en un café neutral, no en mi casa. Cuando llegó, se veía diferente. Más pequeña, más humilde, menos arrogante. Esperanza, no vengo a pedir que seamos amigas. Vengo a reconocer que fui cruel contigo y a agradecerte por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Sus palabras sonaban sinceras. ¿Qué lección? Que criar a un hijo para que sea rey de su castillo no lo hace feliz, lo hace tirano. Y que una mujer fuerte no es una amenaza, es un ejemplo. Dolores, aprecio tu honestidad, pero ¿qué ha cambiado realmente? He estado yendo a terapia para entender por qué me sentía tan intimidada por usted. El terapeuta me ayudó a ver que usted representaba todo lo que yo nunca me atreví a ser. Una mujer que se defendía a sí misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo pasé toda mi vida siendo complaciente con los hombres, y cuando vi que usted no lo era, me enojé porque me recordaba mi propia cobardía. Esa conversación me enseñó algo importante sobre el perdón. No era necesario que me gustara Dolores o que confiara en ella completamente, pero sí podía reconocer su esfuerzo por cambiar y liberarme del resentimiento que cargaba hacia ella. Dolores, acepto tus disculpas, y espero que ambas hayamos aprendido a ser mejores versiones de nosotras mismas. Nos separamos no como amigas, pero sí como mujeres que habían cerrado un ciclo doloroso. Los domingos familiares se habían convertido en mi actividad favorita de la semana. No porque fuera obligada a cocinar para todos, sino porque elegía compartir mi mesa con personas que ahora me valoraban genuinamente. Ese domingo, mientras preparábamos la comida juntos, cada quien con su responsabilidad, Patricia me dijo, «Mamá, ¿sabes cuál es la diferencia más grande entre antes y ahora?» «¿Cuál?» «Antes venía a verte por obligación y me iba sintiendo culpable. Ahora vengo por gusto y me voy sintiendo feliz. Carmen, que ahora tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad, me pidió que fuera a su graduación como su invitada especial. Abuela, quiero que sepas que vas a ser mi ejemplo cuando sea una mujer adulta. Quiero ser valiente como tú. Carmen, no quiero que tengas que ser valiente de la manera que yo fui valiente. Quiero que establezcas límites desde joven, que nunca permitas que te traten mal, que nunca sacrifiques tu dignidad por mantener la paz falsa. Diego había crecido tanto emocional como físicamente durante este año. Abuela, cuando sea adulto y tenga mi propia familia, voy a recordar lo que aprendí aquí, que el respeto no es negociable. Sus palabras me daban esperanza de que este ciclo de disfunción familiar realmente se había roto, no solo para mi generación, sino para las generaciones futuras. Una tarde, mientras regaba las rosas de Arturo que ahora florecían más hermosas que nunca, reflexioné sobre todo el cambio que había experimentado. No era solo que había recuperado mi casa, había recuperado mi voz, mi poder, mi lugar en el mundo. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construye todo amor verdadero. Rosa se asomó por la cerca con su sonrisa habitual. Esperanza, tienes visitas. Era toda mi familia, llegando juntos para una cena sorpresa que habían planeado secretamente. Patricia traía mi platillo favorito. Miguel había comprado flores del mercado. Carmen llegaba con un pastel casero y Diego cargaba una piñata porque las celebraciones necesitan piñata, abuela. Durante la cena, Miguel se puso de pie para hacer un anuncio. Doña Esperanza,
queremos agradecerle por ser la matriarca que esta familia necesitaba, no la que pensábamos que queríamos. Patricia agregó: Mamá, gracias por enseñarnos que el amor verdadero incluye límites saludables. Carmen levantó su copa de refresco. Por la abuela que nos enseñó que las mujeres fuertes no son el problema, son la solución. Diego, con su seriedad característica, dijo: Por la abuela que nos salvó de ser una familia tóxica. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Las rosas de Arturo perfumaban el aire nocturno, y por primera vez desde su muerte sentí que había honrado no solo su memoria, sino también la mujer fuerte que él siempre supo que era yo. Había recuperado mi casa, pero más importante, había recuperado mi alma. Escribí en mi diario la reflexión final de esta etapa de mi vida. A los 68 años aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, que el silencio complaciente no es virtud, es autodestrucción, que establecer límites no es crueldad, es amor propio, y que a veces la mayor bondad que puedes hacer por tu familia es enseñarles consecuencias. Cerré el diario y miré hacia el cielo estrellado. Arturo, mi amor, finalmente entendí tu último regalo. No era solo una casa con mi nombre en los papeles, era el poder de decidir quién merecía estar en mi vida y bajo qué términos. Era la lección de que el amor propio no es negociable. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener, no el silencio del miedo, sino el silencio de la dignidad recuperada. El silencio que dice: ya no acepto menos de lo que merezco. El silencio que enseña a otros que el respeto no se ruega, se exige. El silencio que, paradójicamente, habla más fuerte que cualquier grito. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.